Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que está aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García. Y como cada jueves se encuentra también aquí mi hermano en Cristo, Salvador Íñiguez. Bienvenido, Hola, hermano. Muchas gracias, hermano. ¿Qué tal, hermanitos? Bienvenidos a este su programa Tiempo de Evangelizar. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más y pues entrar de lleno, hermanito. Claro que sí. Antes de entrar, tengo unos saluditos. Mando saludos a nuestro hermano Tony Juárez. Él es un predicador él viene de descendencia de familia evangélica, ¿no? Pero ahora es un predicador católico. Él radica en Estados Unidos. Te mando saludos a nuestro hermano Bulmaro Tapia, a su familia en Estados Unidos, y a la comunidad de Queritma de Tijana, en Baja California. Y también nos piden oración una familia de Monterrey por la hermanita Hilda Esperanza Flores Escamilla, y con gusto vamos a ponerla en la oración para que esa petición pase pues a los pies del Santísimo. ¿Tu hermanito también tienes por ahí unos saluditos? Tengo unos saludos para la hermana Mónica Burgos de Ricaurte de Ecuador y para su hija María de los Ángeles, que primeramente Dios estaremos compartiendo allá el mensaje de Medjugorje. Y también por personas enfermas de institutos, los que haya. También pedimos por los ancianitos hoy en este día. Y pues, hermanito, ya entramos de lleno. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Claro, el tema está un poquito largo el título, pero bueno, tenemos de una forma u otra que hablar también sobre esto, ¿no? Y el tema lo hemos titulado, ¿está mal comprar a mis hijos juguetes que incitan a la violencia? Muy buena pregunta. No. Más en este tiempo, hermanito, que vemos tanta violencia, claro, pues hasta en México mismo, ¿no? Sí, entonces, porque de repente los papás podrán decir, hermano, bueno, pues es una pistolita inocente, es un juego pues un poquito violento, pero no tanto de plástico. Pero vemos cómo de una forma u otra esto va repercutiendo en la mentalidad del niño, va repercutiendo en la inocencia, en la etapa de su desarrollo. Yo recuerdo que tiempo atrás, hermano, cuando un niño te peleaba, él te hacía un gesto o te sacaba la lengua. Era su forma de pelear. Pero ahorita, cuando un niño te quiere pelear, lo que te dicen, te mato. Y sacan aquella pistolita, ¿no? Y te apuntan. Entonces, para ellos es tan normal ver, desde pequeño se va empapando de esta violencia, por lo que está viendo, por lo que está jugando, que sus mismos papás le han comprado esos juguetes, ¿no? Esos videos que muchas veces están igual incitando a la violencia en su corazón. Y de hecho, hermano, eso ahorita que toca ese tema de los videojuegos, me tocó ver en varias ocasiones con personas familiares y no familiares, que los videojuegos ya no son como los de antes, a lo mejor los que nos tocó jugar a usted, claro, y a mí en las maquinitas que había en las tiendas esquineras, ¿no? Ahora son unos videojuegos que tienen imágenes tan vivas que se ve realmente cómo hacen pedazos al enemigo, claro, cómo la sangre, cómo la cabeza vuela por el piso. Entonces son imágenes muy vivas y claro, todo eso se va quedando dentro de la mente y del inconsciente de los niños. Y eso es bien cierto. Y ¿sabes qué, querido hermano? Hablando de los videojuegos, yo recuerdo que en una ocasión salió donde era un videojuego, ¿no? Pero era como atacar o matar a los migrantes, ¿no? Qué terrible. También salió otro videojuego donde una forma a nuestros hermanitos de color, ¿no? También, pues un poquito, también como la violencia, la discriminación, el racismo. Entonces de repente quizás papá, mamá, pues lo ve tan natural y dice, ay, no pasa nada. Pero conforme el niño va creciendo, entonces para este niño se le hace tan normal la violencia, se le hace tan normal como tú acabas de decirme, todos esos videojuegos que se ven tan reales, ¿no? Cómo se despedaza el enemigo. Entonces es tan normal que el día de mañana él crecerá, ¿no? Y pues para él no se le hará pues algo extraño, ¿no? Usar una arma, matar, ¿no? O todo lo que conlleva todos estos juegos que están dañando la mentalidad de los niños, ¿no? Y que los padres no les dan el valor realmente que tiene, porque muchos son, como decimos comúnmente la palabra, ¿verdad? Conchudos. Y se hacen así como de la vista gorda. Ah, no pasa nada, que compre ese video, no pasa nada. Incluso padres que se sientan con ellos a jugar este tipo de videojuegos. Entonces vemos también cómo de una forma u otra todo esto está derivando en las escuelas. En Estados Unidos muy común, porque se permite ya la venta de armas. Sí. Aquí, bendito sea Dios, todavía no. Pero hay personas
que sabemos que sus familias viven pues de una manera no muy correcta y que sí incluso les muestran armas a sus hijos, ¿no? Y vemos que los niños ahora, ya su héroe no es el que salva del mal a una persona. Ya vemos que sus héroes son los narcotraficantes, los, ¿cómo se llaman? Los que ejecutan personas. Los sicarios. Los sicarios. Y para eso métanse a YouTube y pongan videos y gente aplaudiéndoles la gracia a los chiquillos y todo. Pues yo quiero ver a esos niños en 15 años. Claro, y eso es bien cierto. Recuerdo que estando en X lugar de la República, me decía un sacerdote, dice, la violencia es tan normal en nuestra ciudad, en nuestro estado, que me decía él que cuando de repente a una jovencita se le preguntaba, oye, ¿tú qué quisieras, cómo quisieras que fuera tu novio, tu futuro esposo? El sacerdote esperando que le contestara esta chica, ¿no? O estas chicas a las cuales él les ha preguntado, esperando que le dijera, bueno, pues alguien que me amara, muy trabajador, respetuoso y demás. Pero no, la respuesta era, bueno, pues yo quiero que sea como X narcotraficante, ¿no? Cuando se le preguntaba al niño y le decía, ¿usted de grande qué quiere ser? Y el sacerdote esperando escuchar que le dijera un licenciado, un abogado, un maestro, y de repente el niño decía, yo quiero ser un narcotraficante como fulanito de tal y usar varias armas a la vez, ¿no? Incluso él decía, se quedaba tan sorprendido porque iban señoras de la tercera edad a decirle a este sacerdote, quiero que en la misa ofrezca esta misa por esta intención para mi hijo. Entonces el sacerdote le decía, él está enfermo, lo van a operar o alguna situación difícil. Dice, no, padrecito, para que le vaya bien, para que no lo agarren cuando vaya con el cargamento, ¿no? Entonces, tristemente, porque desde la caricatura, desde los juguetes empieza, entonces van, como tú bien lo has dicho, hermano, después, ¿qué pasará de aquí a 15 años? Toda esta violencia se verá tan normal. Por eso es la invitación. La estamos viendo ya normal. Se está viendo ya, ¿no? Y no cabe duda, pues eso mismo lo dice la palabra de Dios en Isaías. Dice, al bien le llamamos mal y al mal le llamamos bien. Porque se ha cambiado toda esta estructura, todos estos juegos, caricaturas y demás, que se quedó aquella inocencia, como dices tú, en nuestros tiempos eran caricaturas de respeto, caricaturas inocentes. Y ahorita tristemente incluso los juegos, ¿no? El changáis, el trompo, las canicas, los encantados, eran juegos tan normales, ¿no? Pero, y tan inocentes, ¿no? Tan puros, pero ahorita tristemente, como dices tú, pura violencia, ¿no? Que es lo que nos están mostrando los medios. A veces cuestionas a los padres por la conducta de estos niños y se molestan, o dicen, es que también en la escuela, no echen la culpa a los maestros tampoco, porque se supone que la mayor parte de la educación la tienen que hacer ustedes con sus hijos. No le dejen todo a los maestros tampoco, porque hablan así de ellos y los acusan a los maestros, y cuando los maestros los reprenden o algo, se enojan los padres. Entonces, pues no entiendes ahí, por eso pierden una autoridad moral sobre sus hijos y después los hijos no respetan a nadie. Claro, y eso es muy cierto, cómo esto, tristemente, ¿no? Cuando se acerca pues algún cumpleaños del niño o vienen los intercambios en Navidad y vemos tristemente que en las jugueterías los juegos más vendidos, los juegos más solicitados, pues es todo este tipo de violencias. Y cuando se le da una arma a este pequeñito, que vuelvo a repetir y tú lo acabas de decir, bueno, es una pistola de plástico, no pasa nada. Pero muchas veces, y especialmente como decías, en Estados Unidos, que es tan fácil comprar, así como comprar un helado, comprar una arma y tenerla en casa, pero así ese niño que juega con su arma, que es de plástico, después podrá agarrar ya el arma real de papá, o incluso papá lo pone pues para que le ayude a limpiarle. Y ha habido muchos accidentes donde el niño pequeño ha agarrado el arma, se ha salido un disparo, una bala, y ha herido o incluso ha matado al papá, algún familiar que estuvo cerca. Entonces, ¿cómo de una forma u otra va dañando? Otra cosa también, bueno, vemos en los Estados Unidos a cada momento que hay noticias de niños que mataron a niños en sus propias escuelas. Sí. De hecho, hay un documental muy bueno de Michael Moore, no sé si se lo recomiendo que lo vean, se llama Masacre en Columbine, precisamente basado en niños de escuela que matan a otros niños. Y él hace todo este documental, bueno, con la intención de que en Estados Unidos estas leyes queden completamente fuera, pero pues parece que no pasa nada. El presidente pues se conforma con dar las condolencias a la familia, en ponerse moños negros. Esto no es de ponerse moños negros, esto es de ponernos las pilas nosotros, ustedes padres de familia, fajarse bien los pantalones
en cuanto al respeto que deben de infundir a sus hijos, el valor, los valores que deben de infundir a sus hijos y no estar derivando responsabilidades sobre nadie. Ustedes tienen que hacerse cargo de eso. Y otra de las cosas bien importantes, cuando de repente esa educación, ese ejemplo, ese testimonio no se está dando pues en casa, o escuchamos cuando de repente pues tristemente a este pequeño pues lo han molestado, le han dicho algún sobrenombre, algo, y qué es lo que papá le dice, en vez de que papá le diga, mira hijo, cuando le hagan eso pues vaya con la directora, vaya con el maestro y usted reporte a ese niño que lo está molestando, pero ¿cuál es la reacción de papá? No, usted no se deje, no, usted dele duro y demás, o si no incluso como van creciendo y ellos van guardando rencor en su corazón, entonces es tan fácil agarrar una arma porque ya están de una forma u otra planeando esto, ¿no? Y pues simplemente llegan, ¿no? Y al que se le ponga enfrente y hacen una matazón y tristemente a veces decimos, las películas de acción, de violencia, de tanta matazón, pues simplemente se quedan muchas veces cortos con la realidad. En lo que es la vida real. Yo recuerdo tristemente nuestro cine mexicano, tiempo atrás era puro de pues pistolas, puros narcocorridos, pura violencia, y donde el héroe era el narcotraficante, donde era el malo de la película, era el aplaudido y demás. Entonces, tristemente, nuestro cine mexicano, pues, tiempo atrás, se ha ido superando un poquito, un 1%, ¿no? Porque tristemente, de todos siguen sacando muchas cosas indecentes, vulgares y demás, ¿no? Como que de repente no tienen creatividad para formar un buen guión de valores que ayude a la sociedad, que motive, pero muchas veces, pues, es todo lo contrario, ¿no? Así es, hermano. Entonces aquí, pues, la conciencia la tenemos que generar entre nosotros mismos, poner los medios adecuados para prevenir este tipo de situaciones. Claro. Pero realmente, como decía hace un rato, ¿no? Pues bajarse bien los pantalones en el caso de los padres y decir, este tipo de juegos no entran a mi casa, pero no solaparles a los niños todo esto, porque en un futuro, pues todo esto se va a ver reflejado en la sociedad. Claro, y eso es bien cierto lo que tú acabas de decir, Maito. Más que, no es que entren los juegos, más que todo, o sea, es el papá que tiene que analizar y tiene que ver lo que va a comprar a sus hijos, ¿no? Porque hay tantos juegos que desarrollan el intelecto de sus hijos, que muchas veces eso que va a ayudar en toda su formación de él para que de repente se haga más inteligente, más ágil y demás, esos juegos no los compran, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Cuando vienen los intercambios de Navidad, cuando viene el cumpleaños, cuando viene aquí, cuando viene allá, pues es simplemente los más solicitados son los videojuegos de violencia, las armas, y cada día, hoy vemos en la televisión cuántos han asaltado bancos, violado, y cuando de repente han agarrado a los ladrones, se dieron cuenta que era una arma de juguete. O sea, es que las hacen ya tan reales. Entonces el niño, volvemos a repetir lo mismo, va con todo esto, viéndolo pues como que es normal, y el día de mañana, pues tú lo has dicho, hermanito, después de que pasarán 15 años, pues quién llegará a ser uno de los delincuentes de tu colonia, en la familia. Tristemente es esta realidad que se está viviendo, pero tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de los cristianos católicos, porque en vez de dar un videojuego que es de violencia, ¿por qué no mejor regalas una caricatura, un juego de mesa o una caricatura con un mensaje bíblico, ¿no? Tanto que ya hay ahorita también. Especialmente esa película hermosísima del Gran Milagro, para que el niño desde pequeño empiece a amar a Jesucristo. Que asimile lo que es la Eucaristía realmente. Pero tristemente ahorita hay tanta violencia, pero nosotros como cristianos católicos, especialmente los papás, pues empiecen a imponer la moda de esos juegos sanos, de esos juegos que se pueden jugar en familia. Incluso hay unos juegos para descubrir más sobre la palabra de Dios, ¿no? Donde vienen citas bíblicas, preguntas y demás, personajes, y todos se ponen alrededor de la mesa a jugar con papá, con el abuelito, con los tíos, y es algo que ayuda también a ellos en su formación cristiana. Así, pues de una forma u otra, papás, tú puedes empezar a hacer la diferencia con tus sobrinitos, con tus hijos, con el ahijado, con la ahijada. Puedes empezar a regalar algo diferente. Proporcionar, medios que sirvan para fomentar la unión de la familia, la creatividad de la familia, pero todos unidos. Y como decía usted, hermanito Rubén, este tipo de juegos, por ejemplo, de la Biblia, pues aparte es cultura religiosa, porque incluso le sirven a uno, yo lo digo por mí, ¿no? Claro. Que los he visto, hay una lotería, hay diferentes tipos de juegos que tienen que ver con la Biblia. Ahora tanto material didáctico que ya hay, que ojalá ya hubiéramos querido nosotros tenerlo cuando nos daban doctrina, ¿no?
Ya ahora hay títeres, ahora hay videojuegos también. No sé, en fin, tantas cosas. Hay muchísima información, hay videos también con cantos para niños que evangelizan, que transmiten todo este mensaje para nuestros futuros jóvenes, futuros adolescentes, porque volvemos a repetir, si dentro de la familia, esta familia no está edificada en la roca que es Cristo, si en esta familia únicamente hay violencia, si únicamente vemos cuáles son los juegos de los niños, puras armas, puros videojuegos de violencia y demás. Entonces, y aparte, a la par, lo que hemos dicho ya en otros programas anteriores, la música, puros narcocorridos, exaltando, ¿no? Pues la droga, la figura del alcohol, narcotraficante, ¿no? Y la pistola. Bueno, queridos hermanos, no le cambie, siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar y recuerda, es tiempo de evangelizar. Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Si usted apenas nos acaba de sintonizar, estamos tratando este tema muy interesante y muy necesario en nuestra actualidad. ¿Está mal comprar a mis hijos juguetes que incitan a la violencia? Porque muchos papás aún, que son papás de misa, papás de comunión, pues volvemos a repetir, dicen, pues no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que juegue con la pistola, que juegue pues a que lo mata, que el cuchillo, que incluso ahorita hay unos jueguitos que de repente el cuchillo está algo largo y se lo entierran al otro niño, pero no sé qué efecto tiene que el cuchillo se hace pequeño, pero da la fijación que se lo ha enterrado, ¿no? Entonces son juegos que parecieran normales, ¿no? Pero el día de mañana, ¿cómo van a venir toda esta situación difícil? Yo recuerdo tiempo atrás, hermano Salvador, un hermano donde trabajaba, él a su hijo siempre le decía a puras malas palabras, ¿no? Y siempre pues puras cosas indecentes de violencia y demás. Y yo le decía, mira, ahorita te da risa, ¿no? Porque te recuerda a tu mami y te da risa cómo lo dice, ¿no? Exacto. Pero tú lo has dicho, hermano, ¿qué pasará de aquí 15 años? O sea, cuando él, esta misma violencia que tú lo estás enseñando, es esta misma educación que le estás dando de venganza, lo que tú le estás permitiendo. De no perdonar a aquel niño que le sacó la lengua, que quizás le quitó el lápiz y demás. O sea, eso el día de mañana, o sea, lo puede aplicar contigo mismo, ¿no? Y que tú le toleras, porque muchas de las veces los padres se recrean viendo en sus hijos esas conductas negativas. Se sonríen, ¿no? Exactamente, y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Quiero verlo en 15 años, ¿no? Claro. También que hay padres que me ha tocado escuchar que dicen, bueno, es que yo en realidad no estoy tanto sobre de mi hijo porque quiero que él no se acostumbre tanto a mí por si yo me llego a morir. Y dices tú, no, pues qué fácil, te sacudes las manos y dejas que todas las demás personas, aparte que es una falta de caridad, que nosotros estemos soportando las groserías de tu niño. Claro. Entonces ahí tú tienes que entrar, padre de familia, madre de familia, y corregir a tu hijo. Y mira lo que dice la palabra de Dios para ir como reafirmando pues el tema. En Proverbios, en el capítulo 17, versículo 25, dice así: un hijo insensato es la amargura de su padre y la tristeza de la que lo dio a luz. Palabra de Dios. Cuando empiezan con ese juego inocente de que te mato, ¿no? De que te entierro el cuchillo, de que te golpeo, de que es una maldad. De que hago voy con la cadena y de repente te quiero ahorcar y demás, y medio mundo, la abuelita, el tío y los demás le están aplaudiendo, vendrá, ¿no? Pasará el tiempo y vendrá este hijo a revelarse un insensato, y dice, será la amargura del papá, ¿no? La tristeza de mamá, que es quien le dio a luz, como dice la palabra de Dios. ¿Cuántos papás se han preguntado ya, quizás a sus 60, 70, 80 años, al ver a este hijo violento en las pandillas, en las drogas, en el narcotráfico, y de repente los papás llorando o cuestionando a Dios, ¿pero qué hice? ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Dónde está aquel niño? Bueno, ese niño creció, pero creció con esa formación, papá, que le diste de violencia, creció con esa formación que tú le diste de venganza, creció con esa educación, más bien mala educación que tú le diste, ¿no? Y agarrabas el Antiguo Testamento y decir ojo por ojo, diente por diente.
Eso lo dice la palabra, pero el Señor Jesús vino y decía en el Nuevo Testamento, mas yo les digo, no, perdónense. Entonces, papá, tristemente, no es que Dios te castigue, pero tristemente el ejemplo que tú estabas dando, ¿no? Esa forma de tú comportarte delante de tus hijos, pues es lo que ellos fueron absorbiendo. Recuerda que el niño es una esponjita y lo que tú les estabas enseñando, lo que ellos estaban viendo en ti, esa actitud. ¿Cuántas veces te llegaron llegar borracho en tu caballo, con arma en mano o incluso despertando y echando balazos en la casa, en la sala, para que tu esposa se levantara a darte de cenar? ¿Qué querías que aprendiera tu hijo ya que tiene 18, 20, 30 años, papá? Entonces, por eso tenemos que volver realmente a imponer esa vivencia de Cristo en nuestras familias. Así es, hermano. Entonces, no dejar de lado pues la autoridad que tú debes de ejercer sobre tu hijo, tomar en cuenta, pues ahora sí que las palabras sabias de la Sagrada Escritura. Ahora vemos, estas palabras no tienen poco realmente. ¿De qué libro es, hermano? Es el libro de Proverbios. Imagínense entonces la sabiduría de Dios aplicada a este tiempo. Claro. Entonces, si ustedes quieren un manual realmente de cómo educar a sus hijos, de realmente cómo vivir en orden en nuestras familias, yo creo que la mejor escuela y la mejor doctrina está en la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios, los evangelios no son los 4 libros. Los evangelios que forman uno realmente es Jesucristo. Entonces, mantener la Biblia guardada, mantener la Biblia cerrada, es como mantenerle la boca cerrada a Jesús. Claro. No me interesa escucharte, claro. No me interesa saber cuál es el proyecto que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Entonces, hermanos, aquí la invitación es, seamos conscientes de todo lo que estamos viviendo ahorita en esta sociedad, porque es reflejo de familias disfuncionales, es reflejo de padres que no tuvieron lo suficientemente los pantalones bien puestos para poder reprender a sus hijos como realmente debieron de haberlo hecho. Claro, y es muy cierto, y en la misma línea también la bendita palabra de Dios, mismo ahí en el proverbio, pero en el capítulo 19, versículo 26, dice algo así que va en la misma línea. Dice, el que deja sin nada a su padre y echa a su madre es un hijo infame y desnaturalizado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, igual hay muchos papás, ¿no? Yo recuerdo de una mamá que llorando decía, ¿qué pasó con mi hijo? O sea, que yo me esforcé por darle esta educación, yo me esforcé por aquí y allá, igual lo mismo el papá, pero ahora él mismo se aprovechó que estábamos enfermos y de repente hizo que firmáramos un papel y ya nos está sacando, está corriendo de la casa, ¿no? O sea, pero volvemos a lo mismo. O sea, esa formación, o de repente el mismo papá dice, bueno, ¿para qué llevo a mi niño de 3 años? Él no sabe nada, él no entiende nada, pero hay una caricatura que el otro día yo recuerdo que estaba cambiándole, porque yo siempre donde ando predicando y si me quedo en un hotel o en una casa, busco a ver si hay María Visión, ¿no? Y recuerdo que yo estaba cambiándole, buscando si estaba esta señal de María Visión, y de repente unas caricaturas, pero Dios mío, o sea, unas palabrotas, o sea, Dios mío, dije que, o sea, me detuve como un minutito para escuchar, y yo digo, Dios mío, esto es lo que los niños están viendo. Tú decías bien importante, no se compara a las caricaturas que veíamos nosotros hace algunos ayeres, ¿no? Entonces, pues es todo esto donde el hijo se revela con papá, se revela con la mamá, saca la pistola, los corre y demás, se le va haciendo tan normal. Entonces tu papá no digas, es que tiene 3 años, él no entiende nada si lo llevo a la misa. El niño es muy inteligente. Claro que si desde los 3 años conocí una religiosa que ella decía, yo desde los 3 años tenía esa confianza, tenía ese amor a Jesús, porque desde los 3 años me empezaron a inculcar que Jesucristo vivía con nosotros en el hogar. Exactamente, hermano. Y yo quiero hacer hincapié en ese punto, porque sí es cierto, muchas familias no quieren llevar a sus hijos a la iglesia porque dicen, es que está chiquito, no va a entender nada. Los niños son como una esponja. Todo lo que les den los 3 primeros años, todo eso chupan. Claro. Pero eso no implica que porque los lleven a misa o los lleven a las diferentes celebraciones que hay litúrgicas en nuestra iglesia católica, los dejen andar ahí brincando como chivas locas. Porque aparte también los padres no los corrigen y esos chiquillos van a seguir así toda su vida. Porque no ven con devoción la celebración de la Eucaristía. No respetan que la gente tiene que escuchar en silencio el Evangelio, las lecturas.
Los dejan andar ahí como borregas, brincando de un lado a otro, haciendo ruido, jugando. También eso tienen que tomarlo en cuenta. Pero mira, hermanito, y bien cierto lo que acabas de decir, pero mira como dices, o sea, el niño a sus 3 años es muy inteligente, pero fíjate, analicemos esto. De repente se le lleva a la misa, a la Eucaristía, a un grupo de oración. El niño, como tú lo has dicho, anda brincando, anda pegando el chicle aquí, allá, bueno, haciendo tantas travesuras y papá y mamá como que ni ven como nada, unos ¿no? monumentos. Pero aquí lo que quiero es que disciernan, papá. Pero te quiero ver cuando de repente estás viendo en tu casa, ¿no?, el deporte favorito tuyo. Y van ganando, bueno, si ganan, de repente hay botellazos, golpes y violencia. Y si pierden, hacen lo mismo. Pero en ese momento, si tu niño grita, o sea, tú le callas, guarda silencio y lo sienta. Casi le pones un resistor para que no se mueva de ahí. Sí. O sea, ¿qué es lo que le estás inculcando, mamá? Cuando de repente en la iglesia no le llamas la atención y anda gritando y anda aquí, anda allá. Pero cuando estás viendo ese tipo de novelas, ¿no? Había una novela por ahí que era de una mujer narcotraficante, ¿no? Violencia, secuestros y demás. Pero mamá, si ahí el niño, Dios mío, que haga un gritito, ¿no?, que te moleste, porque ahí, o sea, si le pones sus nalgas, o sea, ¿cuál es el mensaje que tú le estás dando a tu hijo? Que tiene que respetar ese tipo de cosas. Sí, no es tan importante respetar las cosas de Dios, pero es importante, papá, respetar cuando ahí los fanáticos de tu equipo favorito se están dando de golpes, de violencia, sacan macanas, chicotes y tanta situación, heridos y demás. Y tu mamá estás viendo esas novelas que son puras mentiras, que estás perdiendo el tiempo y eso le estás enseñando a tu niña que eso está bien. Entonces vamos a ver que lo primordial no es Cristo, lo primordial no es la fe. Para ti lo primordial, tu ídolo, tu Dios con D minúscula, es el fútbol, la violencia y estas novelas que también únicamente están enseñando el odio, la venganza, ¿no? Y así, o simplemente las canciones, ¿no? La infidelidad y las canciones, ¿no? Qué bonito la venganza cuando Dios me la concede. Ojalá que entonces, te mueras y pura claro, canción. entonces realmente tenemos que empezar a analizar para no preguntarnos el día de mañana, ¿no? ¿Por qué tu hijo, por qué tu hija hoy a sus 18 años o ya desde sus 14, 13 está llevando su estilo de vida? 2 chicos de una pandilla convivieron, se juntaron, tuvieron su bebé. Al niño de los 3 años ya lo traían vestido como cholito, ya lo traían tatuados, esos tatuajes que se pegan con calcamonía, ya lo traían de una forma, incluso el niño, cuando tú le saludabas, el niño te hablaba ya con un lenguaje de señas que ellos usan, ¿no? Entonces, no cabe duda, hermanito, que dice en Génesis que nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos dejaron la herencia del pecado. Hoy, papá, te pregunto, hoy, mamá, te pregunto, ¿qué herencia tú le has dejado a tu hijo, a tu hija? ¿No? La herencia del pecado, la herencia de la violencia. De repente, quizás tú no dijiste cuando estás muriendo, papá, yo le voy a dejar mi Biblia a mi hijo. De repente el papá va a sacar aquella arma que la ha cuidado tanto y de repente la limpiaba para que brillara. Esta va a ser tu herencia, hijo. Y no quiero que nadie se burle de usted. Y cuando usted la necesite, úsela. Hermano, aquí me viene a la mente uno de los mensajes de la Virgen. Ya he dicho muchos en otros programas, pero no puedo evitar no decirlos. La Santísima Virgen María en Medjugorje, dando mensaje respecto a la Sagrada Escritura, ella dice, una de las videntes, que la Virgen lo dijo llorando: los cristianos católicos ya no leen la Biblia, la han olvidado. La Sagrada Escritura ha sido olvidada y en su lugar se ha puesto la televisión. Y yo cuando predico y doy mi testimonio y hablo de Medjugorje, porque fue lo que a mí me cambió mi vida, yo le pregunto a la gente, fíjense ustedes dónde tienen su Sagrada Escritura y cómo la tienen. Y fíjense dónde tienen el televisor y cómo lo tienen. ¿Lo tienen en el centro de la casa? ¿Lo tienen en el mejor mueble? ¿Lo tienen con la mejor carpeta o no sé cómo le llaman a la telita con que cubren y todo? Pero la televisión tiene un lugar privilegiado. La Sagrada Escritura, ¿dónde está? Yo digo bromeando, ¿verdad? A veces llega el cobrador y le dice a la mamá, pues bueno, vengo por el abono de la plancha o qué sé yo, ¿no? Pero la mamá es tan católica y tan lectora de la Biblia que manda al niño a que traiga el recibo y el niño le pregunta, mamá, ¿y dónde está el recibo de la plancha?
Está en Filipenses 3:21. Es broma, ¿verdad? No es cierto. Pero digo, casi la tienen como un archivero. Ahí tienen los recibos de la luz, del agua, del teléfono. La Sagrada Escritura no es eso. Claro, y también algo bien importante en muchos hogares que se llaman cristianos católicos, de repente me ha tocado ver que de adorno tienen una arma. Exacto. ¿No? Tienen un arma en el centro, ¿no? Entonces es lo mismo, queridos hermanos, esta violencia que nos está empapando, esta violencia que tristemente yo recuerdo antes, bueno, pues no pasaba pues que de repente le pusieran una golpiza y ya, ¿no? O de repente 2, 3 golpes y los demás decían déjalo, pero ahora tristemente vemos esta violencia. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios, ¿no? Porque nos hemos olvidado de Él, porque no hemos escuchado su palabra, porque no hemos escuchado sus mandamientos y ahora simplemente es como decir, bueno, es como matar un mosquito, una mosca, quitarle la vida a otra persona. ¿Cuánto daño están haciendo estas armas? Bueno, querido hermano, no le cambie, quédese aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Y recuerda, es tiempo de evangelizar. Hermanos, qué gozo, qué alegría que sigue aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Estamos, si usted nos acaba de sintonizar, en estos momentitos estamos tratando este tema. ¿Está mal comprar a mis hijos juguetes que incitan a la violencia? Quizás tu papá, que ya estás viendo hoy los resultados, las consecuencias de comprar todos esos juguetes, videojuegos, pistolas y demás a tu hijo cuando era pequeño y ahorita dices ya no puedo con él. Pues hoy es tiempo de empezar una vida nueva, hoy es tiempo que realmente Cristo venga a tu corazón y estamos diciendo constantemente, se acerca nuestro Congreso Católico Despierta, para que en este Congreso encontremos principalmente la paz del corazón. Y cuando hay la paz en el corazón, Él nos dará la fortaleza de empezar a llevar una vida nueva. Y mira, hermanito, también algo bien importante, ¿no? Cada vez como la palabra de Dios siempre nos ilumina cuando se toca cualquier tema. Dice en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, y dice así, del 1 al 2, perdón. Dice, ¿de dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen. Entonces matan, tienen envidia y no consiguen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y más abajo se me pasó esta partecita, dice, entonces no hay más que discusiones y peleas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Volvemos, hermanitos, tenemos un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que quiere lo mejor para nosotros y nos preguntamos, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Prendo el noticiero, tanta violencia, compro el periódico, tanta matazón, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen esas guerras? Estas situaciones vienen de nuestro interior. En nuestro interior tramamos y de repente yo envidio algo y de repente, bueno, pues simplemente mato, peleo para conseguir aquello. Tristemente, aquí en Guadalajara, tiempo atrás, había una banda que le decían la banda de los pañales, porque eran puros niñitos de 11, 10 años. Robando y asaltando. Y tú los veías llegar a una tienda y luego sacaban armas. Y muchas veces si preguntamos, si hiciéramos una encuesta a esos niños, ¿no? O sea, él fácil te diría, es que papá, era muy normal usar arma en la casa y demás, ¿no? Tristemente, en los centros de rehabilitación, en las cárceles, ¿no? ¿Cuántos niñitos de 10, 11 años, me decía una persona, un niño de 10 años ahí porque había matado a 5 personas? O sea,
duele el corazón y cuando de repente a veces, pero nos hemos acostumbrado a la violencia que de repente ya no me conmueve, de repente escuchar que a mi vecina, a su hijo lo secuestraron y lo mataron, al del otro barrio, en la otra ciudad, y uno dice, ¿qué importa mientras no sea mi hijo? Porque el corazón está duro, porque ya no hay temor de Dios, porque realmente ya no podemos sentir ese dolor que hay en el corazón de Dios. Necesitamos México, los cristianos católicos, volver de corazón a Dios, rendir nuestra vida y esas armas que tú tienes en tu casa, llevarlas, no sé, despedazarlas, destruirlas. Hay lugares donde te compran ese material, ¿no? O sea, de una forma u otra tenemos que empezar esa era de paz, pero esa era de paz la vamos a encontrar solamente cuando en cada familia, en cada joven, en cada adolescente, dentro de nuestra iglesia, los que nos llamamos cristianos católicos, empezar a rendir nuestra vida a Jesucristo. Si no, iremos como los cangrejos día hacia atrás. Y esa es la violencia que tristemente ya aquellos pueblitos que había una tranquilidad, ya no ha quedado nada, porque falta Cristo en tu vida, falta Cristo en mi vida, falta Cristo en la sociedad, falta Cristo en los corazones, falta Cristo en las familias. Es tiempo de rendir nuestras vidas a Él. Ahora sí que es tiempo de evangelizar. Veamos cómo, por ejemplo, sí en los pueblos, hermano, como lo decía usted, ya se han visto corrompidos por las drogas, pueblecitos que antes era toda una bendición salir de la ciudad, irte al pueblo y decir, bueno, por la tranquilidad que se vive ahí todo, y ahora es todo lo contrario, hermano. Está todo tan contaminado. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios, en primer lugar, de nuestras vidas, de nuestras familias, de los pueblos, de las sociedades, de la escuela. Ya queremos vivir un mundo sin Dios. Pasa alguna catástrofe o algo, pero tenemos un culpable, y ese culpable es Dios, ¿verdad? Decimos, no, ¿por qué Dios permite todo esto? No, porque nosotros hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Ya no queremos vivir ningún principio evangélico. Todo nos molesta. Si el sacerdote en la misa habla y dice algo que a mí me molesta, una conducta que yo tengo que cambiar, pues es que es un cura retrógrada, es un cura anticuado, es un cura que no, como no tiene que hacer, nomás está viendo los defectos de los demás. No, el sacerdote es el pastor de esa comunidad y él tiene todo el derecho de estarnos corrigiendo. Pero muchos de nosotros nomás queremos ir a escuchar cosas bonitas, a escuchar todo aquello que me sigue inflando el ego a mí. Y no realmente algo que me quiera cambiar. Exactamente, no algo que me confronte, no algo que me cuestione, porque entonces sí me genera un ruido interior y me está incitando a que cambie. Entonces es más fácil mejor retirarme, más bien hablar del cura, hablar de los sacerdotes, de toda la gente que anda ahí, y yo sigo con mi conducta igual, yo sigo con mi familia igual, y después pues entonces no hay de por qué quejarme de cómo la sociedad está. Claro, hermanito, y tú lo has dicho bien cierto. De repente esta violencia que está pasando y decimos, bueno, al Señor lo tenemos como en un juzgado. ¿Quién es el culpable de tanta violencia, tanta matazón? Dios. ¿Quién es el culpable de esto, del otro? Dios y Dios. Pero muchas veces no, eres tú y soy yo. Y bien lo dice, si no me equivoco, Jeremías 2:19. Dice, tus mismas faltas te castigan, tus mismas infidelidades te condenan. Comprueba cuán malo, amargo y doloroso resulta abandonar a Yahvé tu Dios. Y tristemente en México estamos viviendo ello. Ha habido dolor, destrucción, y tantas situaciones. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Y no es que Dios castigue, sino que nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Esto de las armas, muchas veces cuando vemos los narcotraficantes tienen mejor armas que aún la misma policía. El mismo gobierno, sí. Porque tú lo has dicho bien importante, hermanito. Tristemente en Estados Unidos se vende un arma como vender un chocolate, un chicle. Entonces simplemente yo la compro allá y muy fácil vengo y traigo estas armas, y por eso los narcotraficantes pues están bien armados. Entonces primero tenemos que orar para que el Señor les convierta a ellos. Y después nosotros tenemos que empezar a ya no estar comprando pistolitas, a ya no estar comprando estos juegos que inciten a la violencia a tu hijo, a tu hija. Es tiempo de cambiar, y como decía nuestro hermanito Salvador, pues como dice este programa, es tiempo de evangelizar, es tiempo de llevar a Cristo a los demás. Si la sociedad está como está, es porque aún no tienen la luz del evangelio, es porque los que nos llamamos buenos, los que nos llamamos justos, simplemente nos quedamos callados. Así es, hermano, y sobre todo ahorita, bueno, retomando un poquito lo que decía usted de por qué México está así también, ver cómo mismo nosotros hemos permitido que se den de alta leyes en contra de la vida. Estamos viviendo una época tan terrible
que nos ponemos a ver documentales de la Segunda Guerra Mundial y nos escandalizamos de todo lo que hizo Hitler. Pues no deberíamos escandalizarnos porque ahorita estamos igual o peor. ¿Cuántos abortos no se llevan a cabo, no se realizan en un solo día en México? ¿Cuánta gente no sale de un estado a otro donde está permitido abortar y después nos estamos quejando porque hay tanta frialdad en el mundo? ¿Por qué hay tantos ataques demoníacos en el mundo? Está el caso de nuestro hermanito Ángel, que ya sabemos que es por este tipo de situación que se dio que la ley del aborto ha sido aprobada. Nadie hacemos nada, todos hablamos, todos nos sorprendemos con todo, pero nadie hacemos nada. No, hermanos, es como dice Rubén, tenemos que, pues ahora sí, ponernos las pilas y decir sí a la vida. Tenemos que ponernos las pilas y asumir nuestro papel como padres de familia, como líderes de grupos y realmente llevarle el mensaje de Jesucristo, aquello que haga sentir que estamos dentro de un mundo donde se vive un Dios vivo y real, no un Dios que se habla de Él en la Biblia y asumimos la Biblia como si fuera un libro, un cuento o una revista. No, no es así. Pero, Jesucristo está vivo. Y mira, hermanito, eso que tú acabas de decir muy interesante, porque cuando de repente nos enseña a nuestro país, a nuestros adolescentes, porque para la ONU los adolescentes son a partir de los 9 años, cuando no se le enseña a aquella niña, ¿no?, que quedó embarazada, a respetar esa vida que lleva en su vientre, cuando no se le enseña a ese niño que es papá de esa criatura, a respetar la vida, entonces pues es tan normal pues simplemente quitarle la vida el día de mañana a un adulto, porque desde pequeños no se nos está enseñando el valor a la vida. Y tristemente está pasando una ley, ¿no? Yo digo, los animalitos son hermosos, son creación de nuestro Señor, ¿no? Pero ahorita, ¿cuáles son las leyes? Si tú golpeas un perro, tú vas a parar a la cárcel. Pero si abortas un niño. ¿Por qué si de repente abortas, matas esa belleza, esa vida en el vientre de esta niña, no vas a parar a la cárcel? Al contrario, te aplauden. Sí, entonces pues es esta situación que como cristianos católicos tenemos que realmente que volver, pero tenemos que desde las familias empezar ahí, hagan mamás, empiecen a checar ahí todo el juguetero de los niños, todo lo que es violencia, videojuegos, no lo vaya a ir a regalar, no, sino empiece usted a destruir, a destruir, ¿no? Y demás, que realmente cambiar esta pistola, ¿no? Por algo diferente, constructivo, que ayuda, este videojuego de violencia, pues realmente por una película de caricaturas con mensaje bíblico y demás, pero tenemos que empezar a hacer a poner ese ejemplo dentro de las familias, porque tristemente a veces celebramos tantas, y me duele mucho en mi corazón decirlo, algunas celebraciones dentro de la iglesia, y para que la gente venga, pues damos juguetitos, y aún dentro de la iglesia, personas que son bienhechoras, dentro de los regalitos están regalando armas de juguete. Entonces, si nosotros que nos llamamos cristianos católicos no estamos dando el ejemplo, ¿qué podemos esperar de aquellos hermanos que se consideran, entre comillas, ateos? Así es, hermano. Entonces, aquí armarnos de valor, realmente valorar lo que la iglesia nos está dando en su esencia, que es Jesucristo, vivir los valores y asumirnos como cristianos católicos y darnos cuenta que a pesar de que el mundo está como está, también estamos viviendo un tiempo de gracia. Amén. La Santísima Virgen María en Medjugorje nos ha invitado muchísimas veces a orar con el corazón para que realmente nos demos cuenta el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si no lo hacemos, no nos vamos a dar cuenta. A través de la oración nosotros vamos a crecer como personas, vamos a darnos cuenta cuál es el papel que el otro tiene en mi vida, los otros tienen en mi vida, y así empezar yo una vida en orden. Eso es bien cierto, y tú lo acabas de decir, hermanito, y bien, la palabra del Señor lo dice, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así como hay tanta maldad ahorita que vemos aquí y allá, pero también es un tiempo de gracia, un tiempo de bendición, ¿no? Entonces, por eso fue, hermanito, este lema para el Congreso Católico Despierta, tiempo de gracia, porque a pesar del pecado, a pesar de la oscuridad, a pesar de la maldad, el nombre de Jesucristo tiene que sobresalir, porque su nombre está sobre todo nombre, dice en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, bueno, empiece usted ya a apartar para que no se quede fuera de este gran congreso, un evento que Jesucristo cambiará tu vida, y date la oportunidad. Bueno, queridos hermanos, pues el tiempo se va volando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves y recuerda,
Es tiempo de evangelizar. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de proclamar que Cristo. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.